Piscis es verdaderamente the end, el final, es el final. Y es tan así que yo casi que estoy un poco triste, tengo un ánimo fúnebre empezando a hablar de Piscis, pero bueno, es fantástico, porque Piscis lo lava todo. Es la launderet, es la gran lavandería del zodíaco, Piscis. Yo a Piscis le he llamado perderse para encontrarse. Más que nada porque después de haber entrevistado a miles de piscianas y piscianos y neptunianos que siempre se quejan de que están perdidos, y yo siempre les digo que es normal, que es sano, que es bueno que estén perdidos para un Piscis. Un Piscis tiene que estar perdido porque forma parte de su proceso, tiene que perderse para encontrarse. El circuito, hola Didac, el circuito energético de Piscis es el más sencillo y al mismo tiempo el más complicado. Es tan sencillo que ni lo he dibujado, os lo enviaré luego porque como estoy en un nuevo sitio todavía no me he aclarado de dónde tengo los lápices, dónde tengo el papel y todo esto, ¿no? Pero os lo voy a hacer con la mano, es muy sencillo. Piscis, el circuito energético es soy nada aquí y soy todo aquí. Es la oscilación, los dos focos de Piscis es la nada y el todo, el soy nada, el soy todo. El todo, todo me abandona, todo se va, todo se difumina, soy nada, y ese ser nada me va a permitir ser todo. Bien, Piscis es la experiencia de fusión total. Ya sabéis que me gustan las citas literarias y yo menciono dos para Piscis. Una es del poeta francés Paul Éluard, que en uno de sus poemas cita: hay otros mundos pero están en este. Entonces, ¿estás grabando? Sí. Hay otros mundos pero están en este. Y esa es una de las grandes enseñanzas de Piscis, que no hay que huir, no hay que escaparse, no hay que tomar nada para ir a los otros mundos. Basta con abrir bien los ojos a este y todos los mundos están en este. Y la otra cita es de mi mística favorita, de Teresa de Jesús, de Santa Teresa, que es uno de sus poemas más famosos, aquel que dice: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Bien, Teresa de Jesús era una Aries de armas tomar, como podéis imaginar, por ser una mujer que hizo lo que hizo en su época, pero tenía el ascendente en Piscis conjunto con Venus en Piscis. Y luego veremos cómo quizás Santa Teresa, cuando hablemos de Venus en Piscis, quizás sea una de las poquísimas personas en el planeta que ha sabido vivir su Venus en Piscis. Es muy difícil, vivir un planeta en Piscis es muy difícil. Piscis, os dije al principio cuando hablábamos de Acuario, os lo dije también cuando hablábamos de Escorpio, que cuando nos sumergimos en los signos transpersonales hay que hacerlo con mucho respeto y hay que hacerlo sabiendo que no vamos a entender nada. Con Piscis esto es especialmente cierto, porque Piscis no se puede entender. Piscis no se puede entender. Piscis está más allá del entendimiento, de la lógica, de la razón. Está más allá de lo cognitivo. Está más allá de lo cognitivo. De manera que lo único que podemos hacer con Piscis es dar unas pinceladas, tocar un poco de música, citar a algunos poetas y algunos místicos y ver si así vamos entrando en trance. Piscis solo se puede entender desde el trance. Bien, bueno, pero empezamos desde el planeta Tierra con la ficha técnica. Piscis es un signo de agua, es mutable, es femenino y su regente es Neptuno. Los conceptos claves de Piscis, pues son de Piscis. Bueno, vivimos en la era de Piscis, y ¿cuál es el hecho cultural, religioso, yo diría básico de la era de Piscis? El cristianismo.
el cristianismo, los dos peces nadando. Sabéis que originalmente el símbolo de los cristianos son los dos pececitos, uno nadando hacia la derecha, otro nadando hacia la izquierda, nadando en direcciones opuestas. Piscis, esto ya nos da este sentimiento de resbaladizo, de contradictorio, también de empatía, de hipersensitividad, de la dualidad como signo doble que es del santo y del pecador, de la víctima y del verdugo. Piscis es entrega, es abandono, es el final de todas las cosas, es mucho más que la muerte. Escorpio es la muerte cotidiana, es la pequeña muerte, es la muerte de la pérdida de un ser querido, del abandono, la muerte del distanciamiento de uno mismo, la muerte del propio ego. Pero todas estas muertes escorpiónicas, comparadas con la muerte real, verdadera, auténtica, final de Piscis, no son nada. Piscis es el final de todas las cosas. Entonces, lógicamente, solo podemos abordar a Piscis desde la imaginación, desde la poesía, desde el arte, desde la música. Pero bueno, yo os puedo dar algunas pistas de cómo abordar a Piscis también. Poneros en situación de fundiros con el infinito. Hay varias maneras de hacerlo. Algunas peligrosas, otras mucho más seguras. La manera más segura es salir al campo un día lejos de la ciudad donde no haya contaminación lumínica y una noche sin luna y tumbaros boca arriba y mirad las estrellas, una noche estrellada y abandonaros y sentiríais como que vuestro cuerpo despega, como que quiere ir hacia ese vacío infinito de las estrellas, del espacio. Esto es Piscis, esta es la sensación de ser Piscis, esto es el salgo de mí y ese pánico que uno siente en esos momentos. Es como cuando uno está también subido a un arrecife, subido a un edificio de muchísimas alturas y uno se inclina sobre el vacío y hay un momento yo diría, de atracción fatal hacia el vacío y de pánico. O zambulliros en el mar, en el océano, no cerca de la playa, muy lejos de la playa, donde no se ve apenas la costa, donde el mar se halla azul, el deep blue, el azul oscuro, y dejaros caer en el agua y dejaros hundir en el agua hasta que os falte el aire. O sea, si queréis entender a Piscis tenéis que hacer este tipo de cosas, porque Piscis es esta agonía, este terrible sentimiento de disolución, de muerte, tras el cual nos hacemos nada para hacernos todo. Alguien me comentaba el otro día que la figura de Cristo, que era muy pisciana, que era muy pisciana. Entonces, y yo le dije, bueno, efectivamente, desde el punto de vista de la relación con el Padre, pues Cristo es un arquetipo capricorniano, pero desde el punto de vista de su sacrificio, de su entrega, es pisciano. Luego veremos por qué, porque además todos los héroes piscianos mueren descuartizados y su cuerpo es comido por los demás, que es un poco la Eucaristía, ¿no? Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces veis que aquí ya estamos hablando de cosas muy serias. Piscis es realmente este sentimiento de me voy, desaparezco, me disuelvo, y esto es quizás la sensación más potente a la que uno puede exponerse en su vida. Entonces, bueno, pues esto es Piscis. Vamos a ver, como os decía antes, el circuito energético de Piscis es simplemente estos dos polos, el de soy nada, soy todo. Y estos dos polos viven
entre sí pueden llegar a generar una angustia terrible, una terrible ansiedad, porque para ser nada uno tiene que despojarse de todo lo que uno es, del ego, y despojarse, perder los puntos de referencia egoicos, es probablemente la peor experiencia, la más dura, la más difícil a la que uno puede exponerse. En Piscis, la cuestión de Hamlet, de ser y no ser, es realmente ser y no ser. Es ser y no ser. Piscis pasa por estadios, como os digo, absolutamente contradictorios, como por una parte es la disolución total del ego, la pérdida del ego, y por eso los héroes piscianos son descuartizados. El simbolismo detrás del descuartizamiento es ese, es que el ego acaba reducido a miguitas, y luego son devorados por los demás, son servidos como cena para los demás, ¿no? Pero por otra parte, una vez que ellos se han abandonado a este descuartizamiento, el premio es el mayor premio que uno puede esperar, que es el de la fusión con lo infinitamente más grande que uno mismo. Es decir, en Piscis, muchos astrólogos que dicen que es el signo donde uno pierde la identidad, y, en fin, no es que uno pierda la identidad, es que uno gana una identidad infinitamente más grande, infinitamente multiforme. Todas las formas están en Piscis. No hay ninguna forma que no esté en Piscis. No hay ninguna identidad que no esté en Piscis. Entonces, con Piscis surge una iluminación, surge una epifanía, que es la siguiente, que es que la muerte no existe. Esta es la epifanía de Piscis. La muerte no existe. La muerte es una explosión de vida. La muerte es la explosión final de la vida. A través de la muerte o a través de los estados alterados de conciencia, que son tan comunes para Piscis, uno explota su identidad. Uno deja de ser uno para ser todo. Pero para eso tiene que pasar primero por el desierto, por la tierra de nadie, del descuartizamiento, la pérdida de identidad. Es un poco como Escorpio, os dais cuenta, los signos de agua tienen un precio muy alto que pagar. En Escorpio uno también tiene que recorrer el desierto de perder su identidad, de bajar a los infiernos, de ser violado o violador y de mezclar su ego con el ego de los demás. En Piscis esto ya es una orgía sin límite. Uno ya no mezcla su ego con el de otra persona, sino con el del infinito, con el del todo el mundo, que pasado, presente, futuro. ¿Os dais cuenta? Porque Neptuno de alguna manera representa la ruptura de los límites de Saturno, que son el espacio y el tiempo. Por eso Neptuno, la gente neptuniana, la gente pisciana, pues suele tener este tipo de experiencias llamadas paranormales, ¿no? De telepatía, premonición, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Lógico, porque su energía está mucho más allá de los límites espaciotemporales de Saturno. Y por lo tanto, pues el tiempo no existe y el espacio tampoco existe, ¿de acuerdo? Ya os dije que para entender Piscis, no se puede entender desde aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en Piscis es el último signo, es decir, es el signo, por eso muchas veces muchos astrólogos dicen, es el signo de las cuentas pendientes, de los enemigos ocultos, y es cierto en cierta medida. ¿Por qué? Porque en Piscis todas las formas que no acabaron de concretarse en los otros 11 signos van a tener que concretarse, que tomar forma final en Piscis. En Piscis ya todo toma forma. Todo toma forma, pero ese es el problema, es que todo toma forma y que nos encontramos en un mar, en un océano de formas. Es el signo en que todas las formas que ya desarrolla Aries, Tauro, hasta Acuario, maduran y van a encontrar en Piscis su expresión final.
Entonces en Piscis las formas se van a presentar con toda su madurez y con todo su poder. ¿Por qué? Porque Piscis ya no gasta energía, yo diría ya no desperdicia energía en crear mecanismos de defensa, en crear barreras. ¿Os dais cuenta cuánta energía desperdiciamos en crear barreras, mecanismos de defensa? Como el 90% de nuestra energía se la llevan nuestras defensas, nuestras barreras, nuestras neurosis. Bien, en el Piscis, el Piscis maduro, el Piscis que ha hecho su recorrido, es decir, el Piscis que ha aceptado que va a vivir orbitando esas dos estrellas, la estrella del ser todo y la estrella del ser nada, que va a estar dando vueltas del soy nada, soy todo, soy nada, soy todo, porque eso es la vida del Piscis, es dar vueltas en torno a esos dos focos, y no negar ni al uno ni al otro, sino como hablábamos en Acuario, que es también un planeta que da vueltas en torno a las dos estrellas de Acuario, que es el soy consciente y el soy sintiente, ¿no? Piscis es el soy nada y soy todo. Ahí, ese es el gran circuito, el gran dipolo de Piscis, ¿no? Entonces, claro, Piscis, al no desperdiciar energía en mecanismos de defensa, el Piscis maduro, ¿qué sucede? Que todas las formas se manifiestan. Se manifiesta la tatarabuela que murió hace 100 años, se manifiesta tu tataranieto que todavía no ha nacido, se manifiestan todas estas formas. Igual que si queréis entender Piscis tenéis que leer a García Márquez, y os recomiendo leer 100 años de soledad, aunque ya sé que está muy, muy recomendado, pero nunca está de más. Si queréis entender Piscis hay que leer ese libro, porque es un manual de uso de uso y supervivencia para el Piscis, ¿no? Porque ahí os dais cuenta cómo García Márquez, que ha asumido perfectamente estos dos polos, lo que hace es abrirnos una puerta hacia una realidad, que es la realidad mágica, por eso se llama el realismo mágico. Leed también a Rulfo, un escritor mexicano, que es el precursor del El llano en llamas. El llano en llamas de Rulfo, una novelita de pocas páginas, pero que es absolutamente iniciática para entender a Piscis también, el llano en llamas. Entonces, ellos nos enseñan la puerta para una realidad que es una realidad mágica, porque todo está interconectado. Todo está interconectado en esa realidad, ¿no? Y esa realidad no es una realidad diferente, es la realidad que tenemos aquí, que está aquí, delante nuestro. Y me diréis, bueno, ¿y cómo? ¿Qué le mueve a Piscis para entregarse voluntariamente a esta autoinmolación? Porque si leéis los episodios, los diferentes evangelios en el capítulo que dedican a la pasión, es decir, a la pasión y muerte de Jesucristo, realmente uno se da cuenta del terrible dolor, del dolor no solamente físico, sino existencial del Piscis. Jesucristo, que llega a pedirle 3 veces a su Padre: Padre, no me abandones, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, aparta de mí este cáliz. Daos cuenta, ahí se ve el terrible dolor existencial de Piscis, porque claro, tiene que despojarse de todo lo que es él para pasar del ser nada, para entrar en el ser nada y salir por el ser todo. Entonces, ¿qué le mueve al Piscis? Pues bueno, le mueve la fe. La fe no tiene nada que ver con la fe de católicos, musulmanes, judíos y todo eso. Pero eso no es fe, eso es sumisión. Es muy diferente. La fe es la inteligencia del alma. La fe es la confianza total y absoluta en la vida. Cuando vienen bien, cuando vienen mal las cosas, confiar en la vida. Piscis y la gente neptuniana en general va a tener una fe en el universo, con U mayúscula, que van a
van a vivir el universo como una especie de gran madre protectora. Luego veremos en los mitos también el mito de Tiamat, T-I-A-M-A-T, que es la protodiosa babilónica, mesopotámica. Ni siquiera es una diosa, porque precede a los dioses, es muy anterior a los dioses, que es una diosa oceánica. Es una diosa oceánica de la cual viene la vida. Y daos cuenta que la ciencia moderna confirma que efectivamente la vida en el planeta Tierra al menos se originó en el mar, se originó en el océano. Ya los babilonios ya lo sabían, al menos en sus mitos. Ellos hablan de cómo la vida sale del vientre de Tiamat, que es el océano, pero cómo Tiamat también acaba devorando a sus hijos. Y cómo todos sus hijos acaban volviendo a ella, y claro, todos volvemos al océano. Como decía el poeta, nuestras vidas son como los ríos que van a dar al mar, ¿no? Entonces, Piscis de alguna manera tiene fe en esta gran madre, y tiene fe en que existe un orden trascendente, que está mucho más allá de la fantasía separadora y defensiva de la mente racional. Este orden no necesita erigir barreras ni mecanismos de defensa para proteger sus formas. Este orden es lo que llamamos caos. Es lo que llamamos caos desde aquí. Entonces, desde nuestra soberbia racional llamamos caos, ¿no? Entonces, este orden es el que nos permite conectar todos los puntos, relacionar todas las formas sin que peligren las formas. Y la conexión con este orden es lo que nos permite vivir la vida como un fluir totalmente abierto a lo colectivo, con una total disponibilidad, con una total apertura hacia lo colectivo, con una apertura sobre todo emocional. No olvidemos que Piscis es agua y el agua es emoción. El agua es emoción, ¿de acuerdo? Bien, la energía de Piscis le llega al Piscis de carne y hueso a través de lo colectivo. El Piscis está en contacto con lo colectivo, igual que el acuariano, pero el Piscis está en contacto con el emocional colectivo, Y es una energía que, este es el momento en que alguno de vosotros llama a algún psiquiátrico para que vengan a buscarme, pero claro, es así, la energía de Piscis es la más transpersonal de todos, es una energía que fluye a través del universo, que fluye a través de nuestro sistema solar y que fluye a través del colectivo humano y que fluye a través de nosotros. Al final, la energía de Piscis es la gran antena abierta a toda esta energía que fluye desde el universo hasta el más pequeño de los animales o de los quarks, de los átomos. ¿De acuerdo? Entonces, es una energía que fluye libremente en la psique cósmica. Porque igual que nosotros tenemos una psique, el planeta tiene una psique, la humanidad tiene una psique, las naciones, los grupos tienen una psique, el sistema solar tiene una psique, el universo tiene una psique, y probablemente los universos paralelos o perpendiculares también tienen una psique, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, la energía de Piscis no puede moverse a través de límites y de fronteras, pero estamos aquí hablando de la energía del universo, no puede haber fronteras, no puede haber límites. Y por esto la fe de Piscis en el universo pues se va a traducir en una actitud de apertura, de disponibilidad incondicional a lo de fuera, hacia lo de fuera. Pero esta apertura, la gran diferencia con Acuario es que no es mental, sino que es emocional, es espiritual y también en que es la última. Se sabe, Piscis sabe que es el último de la fila, ¿no? Y como dice el refrán, detrás del último no viene nadie.
Es decir, Piscis sabe que ya no hay nadie detrás de él, que él ha venido, su energía es una energía de terminación, y por eso es la energía del atar cabos, del cerrar cosas, efectivamente. Bueno, ahora vamos a hablar de los orígenes de Piscis. La energía de conciencia total de Acuario tiene un sentido, el que la energía, que la conciencia llegue a su expresión máxima con Acuario, porque Piscis quiere el sacrificio, pero quiere el sacrificio de todo, no quiere el sacrificio de parte, quiere el sacrificio de toda la conciencia. En Piscis uno solo puede entrar con la completitud a nivel de conciencia y la completitud a nivel de realizaciones formales de Capricornio y de conciencia de Acuario, para entrar en esta experiencia de fusión total. Es decir, después de la experiencia suprema de lo humano, de Acuario, pasamos a la redención por la disolución. Redención no en el sentido de perdón de los pecados, que esa es la lectura judeocristiana, es más bien en el sentido de lo que yo os dije antes, de que todas las formas que estaban todavía sin concretar por los otros 11 signos del zodíaco alcancen ya su nivel máximo de expresión. Porque ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Profundamente, ¿qué es el pecado? No tiene nada que ver con la lista de pecados de la religión católica ni con ninguna otra lista de pecados. El pecado es dejar sin terminar algo, no dar forma a algo que estaba pidiendo tomar forma. Ese es el pecado, el no haber dado forma a algo que estaba pidiendo tomar forma. Por eso Piscis dice, bueno, como vamos a tener que proceder a disolvernos, no podemos disolvernos con cuentas pendientes. Piscis es como el contable que llega al cierre de ciclo y dice, aquí no pueden haber cabos sueltos, aquí vamos a tener que hacer una serie de asientos de compensación, de equilibrado, para cerrar bien el ciclo. Y eso es lo que hace Piscis. Es una operación de cierre contable, si queréis, pero a nivel energético, a nivel formal. ¿De acuerdo? Y eso es el perdón de los pecados. Esa es la redención. Redención, perdón de los pecados, es la corrupción, es yo diría, es la versión judeocristiana de la energía de Piscis, que sí que tiene que ver con eso, con atar cabos, terminar la expresión formal. Por eso Piscis y la casa 12, cuando veamos las casas lo veremos, están tan ligados a la historia del clan, de la familia, de los antepasados, porque de algún modo ahí en Piscis se termina todo y tiene que tomar forma lo que no tomó forma antes. O salir a flote los cadáveres que habíamos enterrado, que enterraron los padres, los abuelos y todo esto, ¿de acuerdo? Bien. En Piscis también es el signo donde lo que estuvo sumergido sube a la superficie, lo olvidado regresa, las mentiras y los engaños en los que habíamos vivido se hacen aparentes. Daos cuenta que, fijaros, es una cosa muy curiosa, pero muy interesante. Siempre que Neptuno entra directo, después de haber estado retrógrado, sobre todo cuando entra directo después de haber estado retrógrado, también en el caso opuesto, pero con más frecuencia en este, cuando está ahí estacionario para pasar de retrógrado a directo, es cuando el mar nos devuelve cosas. ¿Qué pasa con el... Es cuando el mar nos devuelve cosas. Y concretamente, si os fijáis, cuando encontraron el submarino argentino, el San Juan, os acordáis que tuvo una explosión, se hundió y se perdió. Pues justo lo encontraron en este momento en que Neptuno estaba estacionario
iba a entrar directo después de haber estado retrógrado. Piscis tiene mucho que ver con esto también, porque es su regente Neptuno, es las cosas que reflotan, las cosas que reflotan. Bien, Piscis, como os he dicho antes, es el signo del último sacrificio. Pero en Piscis el sacrificio lo es todo, es el fin, no es un medio. La diferencia entre Piscis y Capricornio, Capricornio es también un signo del sacrificio, pero Capricornio se sacrifica como medio para conseguir algo. Capricornio siempre se sacrifica para conseguir algo, con un objetivo. Piscis, el sacrificio es el fin. El sacrificio es el objetivo de Piscis. Entonces, ahí es donde el ego sufre su última prueba, que es aceptar voluntariamente su disolución. Y esta estructura de la psique, que es el ego, que está hoy en día la pobre tan denostada y con tan mala prensa, realmente en Piscis de algún modo recibe una, yo diría, cristiana sepultura, recibe unos funerales honorables, porque el ego es necesario, el ego pone límites, el ego nos contiene, el ego nos contiene a nosotros mismos, contiene a los demás. Sin el ego no sobreviviríamos, no conseguiríamos ni tomar nuestro desayuno por la mañana. Pero Piscis de alguna manera nos dice, todo esto está muy bien, puedes seguir con tu ego, no hay problema, necesitas el ego. Pero entre nosotros vamos a guardar una especie de ego simbólico, un ego funcional, pero simbólico. Vamos a saber que es un ego que llevamos como cuando salimos a la calle, que nos vestimos, nos ponemos una camisa, unos pantalones, lo que haga falta, pero realmente podíamos salir desnudos a la calle. Nada nos impide salir desnudos a la calle. Eso es el ego, es el vestido necesario para poder vivir una vida en la que uno tiene que contener a su propia psiquis y a la psiquis de los demás. Pero realmente en Piscis nos damos cuenta que no es necesaria, que podíamos vivir en una playa nudista y estar todos desnudos y desnudas, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso ahí el ego se tiene que prestar a este proceso de sacrificio, de autodisolución, de canibalismo. Ofrecemos nuestro ego para que se lo coman los demás. Bueno, y ya de aquí ya empezamos a ver por qué el mundo de Piscis no es tan múltiple, es tan diverso, es tan infinito. ¿Por qué es tan difícil pedirle a un Piscis que se defina, que tome partido, este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque en Piscis se cruzan todos los planos de la realidad. Y Piscis es consciente de que la realidad no es estática, no es una, no es monolítica, no es saturnal. Y para Piscis todo es uno, pero ese uno es el cruce de infinitos planos. Muy bien. Entonces, bueno, es lo que os decía al principio, no podemos describir a Piscis ni entender a Piscis desde descripciones formales, desde descripciones verbales, estructuradas. Para entender a Piscis hay que echar mano de la fe, o hay que echar mano de experiencias que nos pongan en contacto nuestro alma desnuda, nuestra psique desnuda, en contacto con el infinito, ¿no? Que puede ser el océano, puede ser el cielo estrellado. Bien. Bueno, no es por nada que el físico que desmonta para siempre el concepto de tiempo y de espacio, de Einstein, fuera Piscis. Yo estaba leyendo ayer una carta que él le envía a su mejor amigo que muere, 3 meses antes que él muere, y le envía una carta a su hermana y al hijo de este amigo suyo, para decirles
y les dice, me he enterado de la muerte de fulano, y dice, pero realmente no me importa, porque el tiempo no existe, él no ha muerto. Es la manera de darles el pésame, ¿no? Muy pisciana, ¿no? Y él mismo dice, dentro de unos meses yo estaré en la misma dimensión que él. Bien. Piscis sabe que lo formal, lo rígido, la forma son ilusiones. Para Piscis, el mundo saturnal es la ilusión. Es la ilusión. El mundo de levantarse a las 8, ir a la oficina a las 9, trabajar hasta las 5, obedecer órdenes, todo este tipo de cosas. Eso es la ilusión. Entonces, ¿cuál es el reto de Piscis? Pues bueno, tratar de alguna manera de aceptar esta infinita captación de realidades y darse cuenta de que todas ellas están aquí, El problema clásico de Piscis, que es la huida, la fuga, es realmente una no aceptación de este hecho, del hecho de que la realidad que él percibe, la realidad que ella percibe, pone en tela de juicio la existencia de un ego. Él sabe que la realidad que está percibiendo le demuestra en cada instante que el ego, que lo que somos, que lo que creemos que somos, es una ficción. Y eso le desestabiliza muchísimo. Y al mismo tiempo es muy consciente del enorme regalo que le espera al otro lado, que es la fusión con el todo. Porque es un estado que conocemos, todos nosotros conocemos ese estado. Es el estado del que venimos y es el estado al que iremos. Todos tenemos la memoria del estado del que venimos y el estado al que iremos. Y esa memoria la alcanzamos pues en momentos de trance, en momentos yo diría de experiencias especiales, bueno, o al tomar cierto tipo de sustancias también. Y por eso, claro, cuando uno toma alcohol o toma una droga, él entra ya en realmente cuando tomamos cannabis, cuando tomamos cualquier droga, ayahuasca, lo que sea, cualquier principio activo, realmente estamos haciendo trampa, porque lo que estamos haciendo es entrar en contacto con ese estado sin haber pagado el precio de la disolución del ego. Hemos tomado un atajo, y por eso es tan difícil la vuelta. La gente que toma sustancias regularmente, claro, se le ha ofrecido las mieles, la dulzura, la paz, yo diría el estado de profunda armonía de ese estado de fusión con el todo, sin haber pasado por el polo anterior, que es el me despojo de todo y soy la nada. Entonces hemos trampeado, y siempre que trampeamos pues tenemos que pagar un precio. No estoy haciendo aquí un meeting anti nada, pero estoy explicando por qué la vuelta de cuando uno bebe, cuando uno fuma, tal y cual, por qué la vuelta es tan dura. Pues por eso, porque hemos hecho trampa y de repente nos acordamos de dónde estábamos y decimos, coño, esto, ¿cómo voy a salir de aquí otra vez? Por eso es adictivo, por eso estas experiencias son adictivas, ¿no? Bien. Fundamentalmente la energía de Piscis lo que nos llama es a perdernos para encontrarnos en un nivel diferente de conciencia, en otra conciencia, en una conciencia que ya no es individual, una conciencia que ya no puede estar contenida de ninguna de las maneras por un ego. Es una conciencia en la que nos arrojamos a las vastas aguas del océano psíquico sin preocuparnos lo que pueda pasar.
como quien se arroja a la madre infinita. Bien, lógicamente en Piscis todo se acaba, todo toma miles de formas. Luego veremos, porque entenderemos mucho mejor Piscis cuando hablemos de los planetas en Piscis, porque veremos cómo la energía de Piscis los vuelve multiformes, los disuelve, pero al mismo tiempo les da un poder increíble, una versatilidad, una expresión. La expresión que tienen los planetas en Piscis no la tienen en ningún otro signo, lógicamente, porque en Piscis es donde pueden asumir todas las formas. ¿Mm? La forma de Acuario, la de Capricornio, la de Virgo, todas. Piscis juega con las cartas marcadas, porque juega con todas las barajas. Piscis es el gran tramposo porque está jugando con todas las barajas de todos sus contrincantes, está jugando con 12 barajas, no con una, ¿de acuerdo? Bien, para Piscis el universo formal, saturnal, es una cáscara vacía, es un cuerpo muerto, que ya no alberga vida. Lógicamente, Piscis es necesario para que Aries sea. Os lo cuento siempre pasamos por un signo de agua, os digo, y este signo es el final de un ciclo porque cada signo de fuego es el inicio de un ciclo. Y claro, el gran iniciador es Aries. Y en Piscis, de hecho, uno se limpia de absolutamente todo. Uno se limpia tanto que no te queda ni la memoria. Por eso cuando morimos, si renacemos, no nos acordamos de nada. Porque claro, ahí está Piscis, ahí limpia nuestras memorias. Limpia hasta tal punto que ya no nos acordamos de quiénes éramos. ¿Por qué? Porque no tiene importancia quiénes éramos. No tiene ninguna importancia. Porque lo que éramos había que limpiarlo. Bueno, en Piscis el individuo ya deja de subordinarse al grupo, como en Acuario. El Acuario todavía necesita del grupo para expresarse, porque la conciencia es algo que se va elaborando a nivel grupal. Pero en Piscis está subordinado al universo. Está subordinado al universo. Y el universo no vota, no tiene partidos políticos. Es muy difícil liberarse del universo. Es decir, por eso la huida de Piscis es tan difícil. Por eso yo siempre a los Piscis les digo, podéis huir todo lo que queráis, pero nunca huiréis, pero nunca os escaparéis. Porque claro, ¿cómo puede uno escaparse del universo? Porque sabéis que en latín la palabra universo significa uno y lo que le rodea. Uno y lo que le rodea. Uno no puede escapar, uno puede escapar de uno mismo, pero no puede escapar de lo que le rodea a uno mismo. Entonces, Piscis finalmente lo que necesita es entregarse a algo infinitamente más grande que uno mismo. Y perderse en ello. Para encontrar en ese algo infinitamente más grande, que puede ser la música, la danza extática, el arte, los viajes, lo que sea, la investigación, lo que sea. En el caso de Einstein, la física. Cada Piscis va a encontrar su madre oceánica. Cada Piscis va a encontrar su madre oceánica, en la que tiene que perderse, porque a través de esta pérdida él se va a fundir con una realidad, yo diría, superior, que es la realidad de lo que es. ¿De acuerdo? Piscis nos demanda la creación de un sistema de realidad que supera, que va mucho más allá de los sistemas sociales y personales. Es una realidad mágica. Como os he dicho antes, leed a Rulfo, leed a Gabriel García Márquez, si queréis entender de qué va esta realidad pisciana.
Bueno, Piscis, os había dicho al principio que es un signo doble. Y de hecho en la constelación de Piscis, lo curioso, si os fijáis, si miráis luego en la Wikipedia por ahí, la constelación de Piscis, hay un grupo de estrellas que es el pez, un pez que nada en horizontal, y hay otro grupo de estrellas que es un pez que nada en vertical. Y en medio de las dos hay como un hilero, como un sedal de estrellas que unen al pez que nada hacia arriba con el pez que nada en horizontal. Y esto es muy interesante, porque igual que en Géminis, cuando hablamos de Géminis y hablábamos de la dualidad de Géminis, del cómo uno alcanza la unidad a través de la dualidad en Géminis, en Piscis de nuevo nos encontramos con esto, con esta dualidad tan fuerte. Y parece que hay un pez, uno de los dos, que nada en horizontal, es decir, que está pegado a la tierra. Es el Piscis, es decir, que todo Piscis lleva dentro de sí a esos dos peces, al que nada pegado a la horizontal y al otro, pero los dos están atados. Los dos están atados.